Justamente, Ludomir, no sé si nos puedes ayudar a comprender también el espíritu de un quechua, de un aymara, cómo es su esencia como tal, porque al mismo tiempo, cuando nosotros también hacemos videos, muchos incluso lloran de emoción al ver que los de Puno no se han rendido y han sido constante, permanente, e incluso han mostrado la capacidad de organización. Lo que pasa es que cuando tú atacas a los aymaras, que es la cultura más fuerte, más recia, más dura, y yo creo que también no solamente es un factor cultural, es también una realidad. El hombre del altiplano ha sabido dominar la naturaleza, como muchos otros peruanos en otras altitudes, los ayacuchanos, los huancavelicanos. Pero yo hablo de mi realidad, y yo defiendo mi realidad. Acá el hombre del altiplano ha sabido dominar la naturaleza porque no es fácil criar alpacas a los 4.000 metros de altura. No es fácil hacer agricultura a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, te pongo un ejemplito nomás. En, en tiempos en donde los cultivos de papa, quinoa y otros están en florecimiento y está por precipitarse una granizada, los comuneros, ¿cómo contrarrestan la precipitación de la granizada? Reventando avellanas, ¿ya? Sin embargo, el ejército sabe qué sale a decir. Los aymaras nos han perseguido con avellanas y nos estaban atacando y esa es una muestra que estaban armados. Oye, ese es un ejemplo de no conocer la realidad de Puno. Por ejemplo, en las comunidades, cuando va a granizar, ¿no es cierto? Preparan, suben a los cerros, hacen su pago a la tierra para que les vaya bien, porque para ellos la tierra tiene vida, porque si no habría tierra, no habría nada. La gente no va a comer, no va a vivir de tecnología, se distraerá con la tecnología, facilitará, pero no va a comer tecnología. Nosotros necesitamos el agua. ¿De dónde sale pues el agua? Del deshielo, ¿no es cierto? ¿No? El agua dulce. Entonces ellos cuidan. Entonces, vivir en esos ambientes también te forma, te hace rudo, te hace fuerte. Tienes que resistir, ¿no? Y entonces yo creo que la Aymara ha demostrado y ha puesto de manifiesto su cultura. ¿Y cómo pone de manifiesto su cultura en esta coyuntura? La solidaridad. En las comunidades practican el AINI. El vecino va a techar, todos los demás vecinos van, colaboran. Techo, van, te llevan tu cervecita, te llevan un asadito y todos comparten. Y entonces al próximo mes le toca al otro vecino y está en la misma circunstancia y todos ayudan y todos colaboran. El vecino está mal, ponen la cuota, hay que colaborar con el vecino, hay que ser la apoyada y se unan. Entonces había una manifestación cultural puesta en escena, puesta en marcha en esta manifestación. Y decir de que acá ha habido una puesta comunista, eso es una gran mentira, eso es una gran ofensa. La solidaridad. Claro, en Andahuaylas también lo pude ver esa práctica, ¿no? Es como es que varias comunidades, yo me quedé atrapado en Andahuaylas porque fui antes del 4 de enero, yo regresaba de Cusco hacia, ¿no? Digamos por tierra, me quedé a Bancay, de ahí Andahuaylas, por curioso me fui, y me quedé atrapado porque ahí habían también decidido paralizar seco, ahí se movía, salvo ese otro horario había para trabajar, pero veía cómo es que las comunidades campesinas bajaban por día, más o menos 3 comunidades, y ahí traían su comida, compartían, tendían, digamos, el mantel en el piso, La ahí ponían, fiambrada. sí, queso, Mira, papa, maíz. yo te comento, y uno estaba en Ilave y la gente decía, mira, mientras en la ciudad, si ustedes quisieran hacer lo mismo, ¿qué llevarían? Tu lomo saltado, tu milanesa, tu, no sé, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero nosotros acá compartimos en igualdad. Un sector o una familia trae su papa, que es la misma, de la misma variedad, y una papa de la misma variedad también trae otra familia. Y todos comemos por igual. Y todos somos iguales acá. Tenemos el chuño, que sale la papa. Tenemos el queso. ¿Ah? Tenemos nuestro guiso de la cebolla. ¿Qué nos diferencia? Somos iguales. Entonces, yo decía, sí, ¿no? O sea, qué simpático también, ¿no? Compartir. Y cuando la gente decía, ¿cómo se mantiene esa gente? Se mantiene con eso, pues, porque el chuño
Se puede ser guardado hasta 5 años, 6 años. Normal. Esa es la comida. En las comunidades, ¿de qué viven? Pues de papa, de su leche, de su queso, de su carne. Y a unas comunidades como en Ilave todavía practican el trueque. Van y dicen, yo te llevo, no sé, pues, no sé, chuño, y vas a otro sector que tiene fruta, va, lo intercambias, ¿no? Por peso, ¿no? Proporción, ¿no? Entonces, todavía practica. Entonces, esos elementos para la capital le parece extraño, primitivo, ¿no? De otro mundo. No, imposible que esté dando realidad. Los comunistas, no, pues, eso se llama desconocer el país. En cuanto a las similitudes o algunas diferencias que pueda haber, digamos, en cuanto a quechuas y aymaras, ¿qué diferencias encuentras en todo caso? ¿Qué A ver, coincidencias también? a ver, en términos generales, el aymara es más luchador, más guerrero, es más apegado a su cultura. El quechua se identifica más con la educación, se podría decir, gubernamental, ¿no? Está más alineada a las políticas nacionales, más abierto, ¿no? Eh, ambos tienen como fin, no como fin, pero tienen como práctica común la ganadería, la agricultura, comerciantes todos, no natos, pero culturalmente y colectivamente su actuación es más rebelde, son los aymaras, más cuestionados, más integrados, más unidos. Ellos cuando se hacen la convocatoria como aymaras es la convocatoria a todos. Los quechuas se convocan, se unen y salen en apoyo, en solidaridad, en respaldo, se unen. Eh, Cuando ven a alguien desvalido, desprotegido, lo acuden. Los aymaras salen, pero por ejemplo en las comunidades aymaras tú nunca vas a ver a alguien que esté pidiendo limosna, ¿no? Y no te olvides que todo ese panorama ha hecho de que a Puno se vea en dos miradas. Una es la mirada de Lima y otra cosa es la mirada de Puno hacia el resto del país. Yo he podido personalmente trabajar con un hermano, digamos, de Puno, y eso fue aquí en Lima, en Gamarra. Trabajábamos día y noche, incluso chachando nuestra coca, porque teníamos harto trabajo para poder cumplir y entregarlo también los encargos. Es decir, había un espíritu de trabajo de hacer, uno, lo mejor, como tú lo has podido explicar también, y lo otro era, en lo posible, cumplir con la palabra, con el encargo. Y el trabajo era muy disciplinado. Y cuando había, digamos, fiesta, pues iba también a celebrarlo a lo grande. ¿Es correcto así en el espíritu de un Sí, puneño? sí, sí. Y eso lo puedes ver bien en las comunidades de esta misma ciudad, ¿no? El puneño trabaja, hace todo y cuando tiene que celebrar lo grande, ¿no? Bota, como quien dice, la casa por la ventana. Y es también una forma también de sentirse también tan humanos, ¿no? O sea, es decir, también quieren festejar y, por ejemplo, en la fiesta de la Candelaria, que se celebra cada febrero, de todos los años, durante 2 semanas, del 1 al 15, las comunidades campesinas vienen a danzar aquí en Puno y ellos vienen a danzar no porque quieran divertirse, ellos vienen a representar a su pueblo y tienen que danzar de la mejor manera. Y las comunidades se organizan, eh, es disciplinado. Las comunidades se organizan, se preparan, y buscan a sus trajes más antiguos, ¿no? Su vestimenta, su indumentaria, ¿no? De bayetas, o sea, y se preparan con anticipación. Ellos vienen a representar a sus pueblos. Y entonces, cuando se da eso, hay también un festejo, en donde compartir con ellos también es muy interesante porque conoce su idiosincrasia, su perspectiva, sus problemas, sus realidades, sus frustraciones, sus alegrías. Y el puneño es eso, siempre el puneño es trabajador donde vayas, porque si no, ¿cómo explicas que el 90% de tacneños son puneños? Los quienes Oh, residen, perdón, en Tacna son puneños. En Lima, en Gamarra, en Unicachi. Gracias a la cultura puneña también existe un lugar muy atractivo, concurrido, que se llama Villas del Titicaca, ¿no? Y hace alusión al Titicaca. Gracias a también el 90% de quienes viven en Arequipa son puneños, lo propio pasa en Moquegua
y en gran medida también pasa en Cusco. Yo pienso que el puneño, la fuerza del puneño ha construido el sur y la fuerza de los peruanos del interior del país han construido Lima. Hay que entenderlo que el mensaje del gobierno era dividir, y una vez divididos y bien estigmatizados, tenían eh, el respaldo sobreentendido del otro grupo, ¿no? Para reprimirlos. Y eso es lo que han logrado. Han dicho que las protestas en Puno estaban en el interior del país estaban financiados, en el caso del altiplano, por mineros ilegales, narcotraficantes, que tras estaba Evo Morales, X y Z. Y con ese argumento además estaba Movadef. Y ahora lo único que le falta es que digan son pioneritos. Es lo único que le falta, lo cual es falso. Entonces, lo único que le falta al gobierno es eso. Lo ha hecho para estigmatizar. Lo ha hecho para estigmatizar. Pero en la práctica, esa estigmatización lo único que ha hecho es que la gente se exacerbe más, se organice más, se manifieste más, crezca más la indignación. Y nada de ello ha existido. Lo que ha existido acá es que los puneños se han levantado en solidaridad con los ayacuchanos porque no entendían, no asumían que un gobierno que supuestamente era la sucesión constitucional de Pedro Castillo reprima de la forma como han reprimido. No aceptaban que un ejército que se sentía patriota del pueblo reprima como han reprimido en Ayacucho, y en Puno se suman. No aceptaban en Puno y no aceptan en Puno que Dina Boluarte, que llegó a Puno luego de apapachar, abrazar y de advertir de que si vacaban a Pedro Castillo, ella también renunciaría al cargo y provocaría nuevas elecciones, no aceptaban que no haya cumplido su palabra y no aceptaban que el gobierno que se jactaba de defender, el Congreso que se jactaba de defender la legalidad y la institucionalidad, no haya respetado el debido proceso a Pedro Castillo de darle su defensa en la vacancia y que no se consigan los votos necesarios. Eso es lo que no aceptaba la ciudadanía. Y no aceptaba que el caso de Pedro Castillo haya tenido una respuesta inmediata de los fiscales, la Policía Nacional. Da Pedro Castillo su mensaje a la nación que no se materializa, según ya en la posición de varios abogados entendidos en la materia, pero y ya lo detuvieron al toque por flagrancia, pero en otros casos delictivos, en otros casos de corrupción, nunca se ha actuado así. Y entonces la gente entendió de que esa es una forma de discriminación contra un provinciano. La gente no entendía de que, además de todos los defectos que tenía Pedro Castillo, no entendía de que eso era pues lo que habían elegido. Y ellos entendían de que más bien a Pedro Castillo se le cuestionaba y era estigmatizado con un nivel de discriminación tal que en la práctica lo que hacía era también discriminar subliminalmente a las poblaciones del interior del país que eligieron a Pedro Castillo. ¿Es una realidad? Pues es lo que había y se eligió. Así lo entendió la gente. Una frase que has, digamos, puntualizado y la actitud. En Puno, la plaza llena, dijo que Dina Boluarte, pues si es que lo vacaba Castillo, pues se iba, y eso se entendía que iba a haber, digamos, adelanto de elecciones, y de paso claro, se planteaba a Asamblea Constituyente, se entiende. ¿Qué valoración le dan a la palabra allá a nuestros hermanos quechos aymaras? Las palabras en las comunidades tienen un rol bien importante, sobre todo por el factor femenino. Las mujeres, cuando determinan hacer algo en las comunidades, se hace. Y segundo, las mujeres son las que lideran la familia, lideran sobre todo la actividad familiar en las comunidades. De modo que no entendían cómo era posible que una mujer no respete su palabra, no cumpla su palabra. Y a eso abonado el hecho que diga Dina Boluarte salga diciendo lo que pasa que hay un machismo, que machismo político, que no me quieren el poder. Y entonces han sido las mujeres que se han volcado a las calles a decirle, oye, un ratito, acá no hay machismo. Nosotros también como mujeres no te queremos. Y entonces lo que ha habido es una confusión de hechos que han abonado para que la gente se siga sumando a las protestas por la renuncia de Dina Boluarte. Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenos días. Como verán, aquí estamos con un periodista muy querido, muy respetado en la región de Puno. Damos bienvenido a Ludumir. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi hermano. Gracias por la convocatoria. Y nada, atento a las inquietudes que puedan desprenderse de este diálogo. ¿Cómo así un periodista
es respetado, querido frente, pues, el rechazo mayoritario a los medios de comunicación, sobre todo a los periodistas que se identifica que trabajan en los medios de comunicación. ¿Cómo así, Ledomiro? Bueno, yo en principio ejerzo el periodismo en la región de Puno ya desde 2004 y lo que he hecho siempre es, digamos, básicamente darle voz a los que no tienen voz. Es un poco evidenciar lo que pasa no en la capital de la región, sino lo que pasa en la región en su conjunto. Y hay partes en la región del altiplano que hay problemas que los medios de Lima no lo abordan y no les importa y tampoco les interesa ver, pero que le dan su mirada cuando la situación explota, ¿no? Es decir, ha habido muertos en Arequipa, en una mina, y claro, hay, van a cubrir no, algunos medios de Lima los muertos, pero antes, ¿a quién le preocupaba las condiciones en las que trabajaban esos comuneros? Y nosotros lo que hemos hecho aquí en la República es siempre ir siempre a los lugares donde la gente necesita que se visibilice su problema para que las autoridades del gobierno regional, central, local le den atención. Y entonces yo creo que el periodismo se trata de eso, o sea, no se trata, digamos, de salir a defender en exclusividad una perspectiva, pero yo creo que hay necesidad de darle voz a la gente que no tiene voz, que históricamente no ha sido visibilizada, como las comunidades aymaras, las comunidades quechos, sus particularidades, porque el Perú es diverso, no solamente es diverso en su perspectiva desde Lima, sino también su perspectiva de Puno hacia la capital. De modo que entender todos esos panoramas ha hecho, digamos, de que uno, por un lado, conozca mi trabajo, y dos, la gente, o sea, confía en el trabajo que hacemos en Puno, básicamente, y también a nivel nacional. Pero ahí yo creo que hay un factor, creo que para mí ha sido bien determinante, ¿no? Y es el hecho de que, eh, a diferencia de algunos medios de comunicación, no de todos, nosotros nunca hemos ido a defender los derechos de los otros para atacarlos a los que están enfrente, ¿no? Porque, bueno, en lo personal yo entiendo de que toda protesta hay que verlo no solamente como hecho, sino que verlo en su magnitud, en su perspectiva. Y si hablamos de las protestas, yo creo que es inevitable que no haya hechos que afecten a otros. Y si el periodismo va a va a informar o emitir una información cuestionando al otro lugar, al otro lado para deslegitimarlo, eso, no, eso significaría no ver el fondo o qué está detrás del problema, ¿no? Es decir, respetar, digamos, cada expresión de distintos sectores y difundirlo tal como es. Respetar y también entender sin avalarlo. Yo condeno los actos de violencia. Hay que sancionar a quienes son responsables de la muerte de un policía, pero hay que individualizar, no hay que estigmatizar, ¿no? Hay que decir, no estaba bien los actos de violencia, pero hay que individualizar, no colectivizar o sea, no identificar un hecho para colectivizarlo, satanizarlo, ¿no? Yo pienso que eso no está bien. Y yo creo que también hay un elemento muy importante que creo que también tiene que tomarse en cuenta. Si vas a informar, pues informa dándole espacio a los protagonistas, no a quienes van a legitimar una posición desde un determinado medio. Por ejemplo, hay algunos medios de comunicación de Lima que salen en defensa de la libertad, de todo tipo de libertades, de transporte, libertad individual, libertad de pensamiento, y para legitimar su posición entrevistan a alguien que está en esa misma perspectiva, como para decir, bueno, esta es la lógica que se tiene que seguir o esta es la lógica que tenemos que salir a defender. Y yo creo que eso no hace muy bien, ¿no? Tú has roto, digamos, esquemas a razón de que pudiste informar lo que pasó en Puno en cuanto a lo sucedido en Río El Ave, no sé si se me equivoco, cómo es que impusieron a través de los grandes medios de comunicación una narrativa con la finalidad de señalarlos como responsables a nuestros hermanos de esa región, de Puno, pero a partir después que has podido también y con otros periodistas uh, explicar qué es realmente lo que había pasado y eso mucho han valorado y a partir de ahí muchos también se han preocupado si es que corría riesgo también de alguna amenaza. Mira, yo creo de que, a ver, yo soy de los que creen que, por ejemplo, yo tengo que defender una verdad, no la verdad que a mí me parece, sino la verdad que es, la verdad real.
lo que sucedió, no la verdad que la puedo chuequear. Lo que yo vi en Ilave es que los comuneros se movilizaban para decirle a los militares oficiales que se vayan de sus pueblos y que no, y que, ¿por qué? Porque previamente un día antes, el 4 de marzo, hubo un enfrentamiento en Julio. La bronca no eran con la tropa es del pueblo, eso todos lo sabemos. La bronca era con los oficiales, contra con el comando unificado de Puni, los coroneles y todo el mando militar. Porque ellos entendían, los aymaras entendieron de que, si bien es cierto de que hay que respetar a las Fuerzas Armadas como institución jurídica, ellos entendían de que sus miembros no estaban actuando como deberían actuar. Primero porque para las comunidades, cuando las comunidades lo entienden así. Dicen, si tú quieres entrar de buena fe a un pueblo, vas y te presentas a la autoridad comunal. Eso no significa imponer un Estado paralelo, porque cuando tú vas a una institución, tú no vas y te metes de frente a la oficina del alcalde o el gobernador. Te contactas por relaciones públicas, te contactas con el asesor. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá no lo quieren ver así. Y cuando se declaró en estado de emergencia, ¿qué hicieron los militares? Yo, en mi perspectiva, lo entendí porque también capté la incomodidad de la gente, que en su lenguaje no será pues absolutamente técnico, pero lo dicen, lo expresan, ¿no? Y lo ponen como ejemplo. Dicen, oye, ¿en qué parte una persona extraña va y se mete por el techo? ¿Y quién se mete por el techo? Una persona que tiene buenas intenciones, una persona que tiene realmente la perspectiva de solucionar un conflicto, y lo entendieron así porque los militares iban a meterse por los cerros. Ellos entendían que estaban viviendo su guerra, no sé si vivían o estaban yendo, o estaban, no sé si se han quedado en alguna película de Rambo, ¿no? Según ellos estaban yendo a Vietnam, ¿no es cierto? Ellos estaban haciendo su guerra, ¿no es cierto? Y no han visto pues a peruanos protestando, y no han visto al puneño en su perspectiva histórica. Y entonces la gente reaccionaba incómoda, molesta, y no querían a los militares. Y no solamente era el hecho, no solamente era por el hecho del 4, previamente vinieron de Moquegua y Tacna, entraron por los cerros haciendo cánticos, amedrentando. Entonces a la gente los incomodó y ellos dijeron, oye, un ratito, oye, nosotros somos tan peruanos que ellos y un uniforme no nos puede distanciar, pero ¿quién manda a la tropa? Son los coroneles, los oficiales y el comando, todo el comando militar, pero viene del gobierno. Entonces, ¿quiénes son los representantes del gobierno? En esta coyuntura es el ejército. Y entonces no lo querían al ejército, porque tampoco querían al gobierno. Y entonces yo me reafirmo acá, que los aymaras en ningún momento los han arrinconado a los soldados, a los soldados al mando de un mayor o un capitán, nunca los han arrinconado al río al punto de ahogarlos, falso, porque si los uniformados seguían su camino sin virar a la derecha que los llevó a cruzar el río, nunca hubiera pasado nada, porque del lugar de donde viraron hacia el río, si hubieran avanzado en línea recta 2, 3 kilómetros, kilómetro y medio o 2, hubieran vuelto por el mismo lugar por donde cruzaron en horas de la madrugada, a la 1 de la madrugada. Si los militares hubieran avanzado, hubieran podido salir otro equipo del ejército a defender a sus colegas, hubieran podido comunicarse de mejor manera para mandar ayuda, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque los mismos soldados terminaron aceptando que fue la orden del capitán Frisancho quien le dijo, vamos a cruzar el río, y porque recibieron el apoyo de otros 15 militares vestidos de civil, entre ellos agentes de inteligencia, la policía y el ejército, que los alcanzaron, se sintieron más empoderados, dispararon, lanzaron bombas lacrimógenas y quisieron sacarse a los comuneros encima y pasó la desgracia. Y pasó la desgracia por negligencia. Negligencia porque optaron por un punto crítico, en donde en tiempos de donde no hay lluvia, sacan arena del río y la zona es profunda. Fue un acto de negligencia porque ingresaron al río, los obligaron a meter el comando unificado, los obligaron a cruzar el río con Borseguís encima, con todo su uniforme. Algo que no sucedió más temprano, porque más temprano, a la 1 de la mañana, cruzaron el río, pero su indumentaria la cargaron a la espalda y entonces podían avanzar en cadena humana. Aquí no había, en el 5 de marzo no había cadena humana. Entonces yo me reafirmo que los aymaras no son responsables de lo que pasó, no son responsables del ahogamiento de 6 soldados, que previamente ha habido
insultos, les hayan podido lanzar una piedra, pues es innegable, es una gran verdad, pero no pueden eh, justificar un hecho de negligencia de todo el comando militar, no lo pueden justificar, no lo pueden culpar al descontento, a los insultos de los aymaras. Eso es injustificable. O sea, si un insulto los lleva a meterse al río, si una piedra los lleva a meterse al río, yo no me imagino cómo será una guerra, en donde la situación es más crítica, más difícil, ¿no? De modo que yo he dicho lo que pasó, y yo he dicho la verdad, nada más. Entonces, y además, porque era mi deber estar cubriendo en la zona, porque el periodista tiene que estar en el lugar de los hechos, porque no hay otra manera que no sea, no hay otra mejor manera que no sea de ese modo entender el contexto. Claro, pero también entendemos cómo es que explicas de que los militares, o en todo caso las fuerzas de orden, como le llama la CIDH, pues no hicieron previo coordinación con las comunidades, porque esa zona está, digamos, hay una tradición de cuidarse unos a otros. Mira, lo Como, que pasa es que en las comunidades, ¿ya? uh-huh. Eso no lo entienden en Lima. En las comunidades no permiten que entren extraños, no porque sean zonas liberadas, porque se cuidan. No permiten que hayan abigeato, entre ellos se cuidan. No permiten que ingresen extraños, no porque nadie, o sea, si tú quieres ir mañana a una comunidad, puedes ir con ningún problema, pero tú no puedes ir a hacer lo que te da la gana. Tienes que presentarte la autoridad. Señor, estoy viniendo de paseo. Señor, estoy paseando por acá. Señor, porque me estoy dirigiendo a tal zona. O sea, es normal como cuando tú haces una autoridad, tú te vas a Lima, o sea, tú no haces lo que quieres, ¿no es cierto? Es lo mismo, con la única diferencia que acá o sea, hay gente que está viendo qué haces, ¿no? Y yo quería resaltar, sin antes de que se me vaya la idea, de que lo que ha hecho el gobierno, todo lo que ha hecho el gobierno en esta coyuntura les ha salido al revés. Y lo que ha hecho al traer medios de comunicación de Lima para imponer una narrativa, yo pienso que les ha salido, como quien dice en el argot criollo, les ha salido el tiro por la culata. Porque lo que han hecho es hacer que la estigmatización a los medios nacionales, el rechazo, la no credibilidad de parte de la población se acrecente, porque han dicho, oye, si nosotros estamos viendo una realidad y acá hay un periodista que en el lugar de los hechos está informando una realidad, ¿por qué traen medios distintos, traen medios de Lima a que cuenten una narrativa? Y a esa narrativa se suman medios, algunos medios, no todos, que han contado otra realidad. De tal manera que esa forma de contar otra realidad, ¿ya? Yo pienso de que ha dejado mal parados algunos medios de comunicación y sobre todo por el hecho de que los medios van a una región, van a una ciudad cuando los momentos son críticos, pero no cuando hay aparente calma. Y la gente dice y en otros tiempos no existimos, en otros tiempos no importa nuestro problema, la gente no les crea la narrativa de Lima por dos razones. Porque cuando hablan de Lima, de que las protestas afectan al turismo, la gente dice, en tiempos de calma, ¿a quién le importa nuestra vida? En tiempos de calma, ¿a quién le importa que estemos pagando 70 soles por el balón de gas? Y cuando lo dicen en Puno, entonces que venga gas de Bolivia, las asociaciones de importadoras salen a justificar por qué cuesta tanto el gas. Y ahí los medios no salen a cuestionar. Por eso la gente dice, mentira, mentira, falso. Están en el fondo defendiendo el negocio de las grandes corporaciones. Están justificando el costo del flete y además le ponen su plus de sobreganancia. Eso es lo que están defendiendo en el fondo. Entonces la gente no les cree. La gente no les cree al discurso del Lima. ¿Sabe por qué? Porque dicen, en Puno hablan del desarrollo. Pero dicen la gente, ¿qué tipo de desarrollo hablan si cuando el Ministerio de Salud y el Estado no le paga los bonos suficientes para que los especialistas trabajen a tiempo completo en los hospitales y nosotros todavía tenemos que seguir saliendo a la capital a pagar por un especialista, a pagar la consulta 200 soles, 300 soles? Ahí no les importa a los peruanos cuando tienen que pagar, ahí más bien salen a defender el libre mercado, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto de trabajo le significa tener a un poblador del sector rural que vive de la ganadería, la agricultura, y en su parcela acumular 300 soles para una consulta, 200 soles? ¿Qué hace el Estado para garantizar de que en el hospital más alejado haya un especialista que necesita un comunero? Nada. Entonces, lo que hace el gobierno más bien es, este gobierno y los anteriores, es utilizar ese argumento
para capitalizar el descontento de un sector de la ciudadanía con las protestas, que es normal porque nadie está de acuerdo al 100% con un tema, ni en la familia. Entonces, el objetivo es confrontar para dividir y decir, acá hay buenos y acá hay malos. Hoy, en tiempos de aparente calma, nadie le importa lo que está pasando en el sector agrario. En este momento en el altiplano hay sequía, no ha habido lluvias, la gente va a cosechar menos. En unos 4, 5, 3, 4 meses atrás va a subir la papa, la quinoa y los demás productos. ¿A quién le preocupa eso? A nadie. La gente igual va a tener que pagar con sobreprecio porque no ha habido lluvias. ¿A alguien le afecta? Nada. Entonces, en esa perspectiva, entiendo el lenguaje de la ciudadanía y también el descontento, y también coincido cuando asumen de que solamente son engañamuchachos, porque en la práctica, en la vida real, el Estado no está presente en la vida de las personas, ni garantizando los derechos básicos, ni garantizando, ni haciendo de que las empresas no abusen de los ciudadanos. Ludemir, también, a ver si podemos, sí, exactamente, me parece 4 meses cumple no sé si es correcto calificar el masacre, como diría CIDH, ejecuciones extrajudiciales. Cómo es que en la región de Puno el 9 de enero pues sucedió lo que sucedió, una trágica, digamos, actuación de la policía. Eh, ¿Cómo lo han vivido eso? ¿Y cómo lo Mira, mantienen también ahora, no? Mira, la ciudadanía no está dispuesta a perdonar al gobierno y no están dispuestos a olvidar. Y una muestra de no olvidar es teniendo elementos simbólicos que tengan presente a sus muertos. Mira, la avenida Independencia, donde ocurrieron los hechos, ya cambió de nombre. Ahora es Mártires 9 de enero. Número uno. Número dos, los comuneros han dicho que el 28 de julio van a izar la bandera blanca y negra en señal de duelo. Tercero, y hay un preacuerdo para que las comunidades que desfilen en sus pueblos van a desfilar con la canción Dina Asesina. De tal manera que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos no gubernamentales lo único que ha hecho es darle la razón a Puno. Darle la razón en el sentido que acá la policía, yo pienso que decir que la policía ha actuado con excesiva desmedida desproporción de la fuerza, es, a ver, es dibujar, es bajarle el tono a lo que se ha vivido. Acá ha habido una masacre, acá ha habido violación de derechos humanos. Unos dirán, pero jurídicamente, pues, esos términos engloban a otras perspectivas, a otros conceptos, y coincido en ese sentido con el informe de la CDH. Hay violación a los derechos humanos, hay abuso excesivo de la fuerza pública y hay masacre por la forma como han muerto los ciudadanos, con disparos en el pecho, en el abdomen, por la espalda, por el cuello. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Prácticamente las fuerzas, la Policía Nacional, los agentes de la DINOES, los han agarrado a los manifestantes y muchos de ellos que ni siquiera tenían nada que ver con la protesta, ¿no es cierto? El caso del médico que falleció en Juliaca, estaban ayudando y otros que estaban caminando, los han agarrado como si fueran bull. Y además, lo que es peor, hay normas que amparan a la Policía Nacional a hacer uso de su arma de reglamento cuando la persona que está enfrente, ¿no es cierto?, te pone en riesgo inminente tu vida. Una persona que está a una cuadra, ¿cómo, en qué manera está poniendo en riesgo inminente la vida de un policía? Número uno. Número dos. Bien. Si una persona lanza una piedra, hay proporción con alguien que tiene un arma con la capacidad de herir a 1500, a 1500, a 1000 metros? No, no hay proporción. En Francia hay protestas, ¿hay muertos? No. ¿Que hay que sancionar a quienes están hiriendo, atacando, violentando? Sí, hay que detenerlos. Y en ninguna parte de la ley dice el que ataca a la policía va a ser asesinado.
en ninguna parte de la ley que dice el que patea el muro, el muro perimetral de un aeropuerto va a ser asesinado. ¿Dónde dice eso? Entonces, yo coincido con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya han sido en su momento advertidos por los dirigentes, por los comuneros, por los testigos, que la policía ha actuado vulnerando derechos humanos. Justamente, ¿cómo lo han asumido el informe de CIDH? En el caso del altiplano, las comunidades, los dirigentes lo han respaldado, porque le dan la razón a Puno. Y las versiones que digan de las congresistas que tienen sesgo ideológico, hay que también sancionar no solamente a quien victimó al policía, sino a quienes fueron responsables, porque en dar explicaciones qué hacía un patrullero con dos policías en una zona tan alejada. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían si todos estaban replegados? ¿No? Y la muerte no puede quedar como un hecho, hay que investigarse. Hay que investigarse. Ahora, Ludomir, tú has mencionado que ahora está una aparente, digamos, aparente, ¿no? De calma. ¿Qué actividades se ha estado realizando últimamente? Hay una canción que ha sido, digamos, el boom, ¿no? Es decir, el hits del momento, esta canción que ha sido denominado Dina Asesina, y en las celebraciones, digamos, digamos, de las regiones o de distritos que se celebran sus años de fundación, pues hemos visto desfilar a varios hermanos, hermanas y también los escolares. Y aquí desde Lima, ya desde el Ministerio Público salieron a condenar, entre comillas, preocupándose por los niños, por las señoras. ¿Cómo lo han tomado eso? Bueno, yo tendría que decir si van a condenar a los niños, ¿no es cierto? Por su desfile, van a querer, porque cantan Dina Asesina. También habría que condenar a los niños que aprenden en el colegio o escuchan las canciones de Quilapayún, ¿no es cierto? El pueblo unido jamás será vencido. ¿O por qué no nos escandalizamos cuando hay otros hechos, ¿no es cierto? Que sí realmente, digamos, en el fondo lo que pasa es que el gobierno quiere ver las cosas a su antojo. Y yo pienso que esta expresión de que vamos a tomar medidas y los vamos a denunciar es una mayor expresión de hipocresía. Se preocupan de los niños porque cantan esta canción de una asesina, pero no se preocupan de los niños cuando tienen que caminar kilómetros para llegar a su colegio. No se preocupan cuando la UGEL Puno quiere dejar un colegio en la comunidad sin profesores a un colegio en la comunidad de la CONI, aún cuando a la larga, por falta de docentes y alumnos, se cierra este colegio. Eso no les importa, pero sí escándalo porque unos niños cantan Dina Asesina. Un Dina Asesina que ha sido cantado por todos, que ha habido artistas, ha habido músicos que han cantado públicamente. Y es inevitable pues que no se pueda pegar y no se escandaliza, por ejemplo, cuando los niños entran a una clase y tienen que persignarse porque así es más o menos la práctica del curso de religión, ¿no es cierto? A eso sí no le llaman adoctrinamiento, pero sí le llaman adoctrinamiento a lo otro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces yo creo que es una reverenda hipocresía, realmente es una reverenda hipocresía. Para muchos es escandaloso, pero bueno, habría que preguntarles si realmente hay otros sectores que no hacen más bien ideologizan a los niños, ¿no? Hay otros temas que no los escandalizan, hay otros temas que no, este sí. Yo creo de que a raíz de esto, las comunidades, tú me preguntabas, ¿qué ha habido estos días? Ha habido reuniones constantes, las comunidades aymaras en Ilavia han protestado el 1 de mayo, el Día del Trabajador, cerrando el puente, diciendo, vamos a nosotros reivindicar a las protestas históricas por las 8 horas laborales, a las reivindicaciones laborales, y lo han hecho con un paro. Hay movilizaciones, reuniones permanentes, que la intensidad de las protestas han bajado, pero a raíz de este anuncio del gobierno de que van a denunciar, amenazar, a raíz de ello, ¿qué va a pasar? Que ahora las comunidades han dicho, el 28 de julio, si va a haber desfile, nosotros vamos a desfilar con la canción Dina Asesina, a ver que nos denuncie a todos. Entonces, todo lo que hace el gobierno es contraproducente. Provocar, Todo ¿no? lo que hace es provocar. Todo lo que hace el gobierno, lo que hace es exacerbar más a la gente. Ludomir, 1 de abril, si no más recuerdo, fue
que varios hermanos y hermanas se juntaron en cuanto ya conformado la asociación de víctimas de este gobierno de Dina Boluarte, que vinieron de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa, de Andahuaylas, como anfitrión Puno. Ahí también yo escuché con bastante atención cómo es que también los niños habían sufrido psicológicamente el uso de bombas lacrimógenas, sobrevuelos y sobre ese tipo de actuar de la policía y sobre todo el daño psicológico que han generado a los niños, no han dicho nada las autoridades. Es decir, Mira, justamente a eso quería ir. Se preocupan ahora de los niños porque cantan la canción de una asesina, pero no se preocupan el trauma que les han generado a los niños en Juli, ¿ya? En Juli, ¿ya? Cuando el helicóptero salió y bombardeó la ciudad, los niños lloraban, gritaban, salían corriendo, ¡guau! No sabían qué hacer, comuneros que nunca habían respirado una bomba lacrimógena, lloraban. Eso no les preocupa, pero sí les preocupa lo demás, que un niño cante de una asesina. Y ese trauma no les preocupa, pero sí, según ellos les preocupa la ideologización, entre comillas. Lo que pasa es que el gobierno está viendo acá pioneritos, como cuando vieron las protestas a Pedro Castillo multiplicados en miles, a Evo Morales, a los embajadores de Evo Morales multiplicados por miles. O sea, el gobierno ve al revés. claro, la justificación también ha sido que Dina Boluarte, de su propia, digamos, expresión, dijo que eh, estas protestas habían sido financiadas por narcotraficantes, de la minería ilegal, por Evo Morales. ¿Qué tan cierto es eso y cómo lo han tomado también ese tipo de afirmaciones Mira, de gobierno? mira, hay que entenderlo que el mensaje del gobierno era dividir y una vez divididos y bien estigmatizados, tenían eh, el respaldo sobreentendido del otro grupo, ¿no? Para reprimirlos. Y eso es lo que han logrado. Han dicho que las protestas en Puno estaban en el interior del país estaban financiados, en el caso del altiplano, por mineros ilegales, narcotraficantes, que tras estaba Evo Morales, X y Z. Y con ese argumento además estaba Movadef. Y ahora lo único que le falta es que digan son pioneritos. Es lo único que le falta, lo cual es falso. Entonces, lo único que le falta al gobierno es eso. Lo ha hecho para estigmatizar. Lo ha hecho para estigmatizar. Pero en la práctica esa estigmatización lo único que ha hecho es que la gente se exacerbe más, se organice más, se manifieste más, crezca más la indignación. Y nada de ello ha existido. Lo que ha existido acá es que los puneños se han levantado en solidaridad con los ayacuchanos porque no entendían, no asumían que un gobierno que supuestamente era la sucesión constitucional de Pedro Castillo reprima de la forma como han reprimido. No aceptaban que un ejército que se sentía patriota del pueblo reprima como han reprimido en Ayacucho y en Puno se suman. No aceptaban en Puno y no aceptan en Puno que Dina Boluarte, que llegó a Puno de luego de apapachar, abrazar y de advertir de que si vacaban a Pedro Castillo, ella también renunciaría al cargo y provocaría nuevas elecciones, no aceptaban que no haya cumplido su palabra y no aceptaban que el gobierno que se jactaba de defender, el Congreso que se jactaba de defender la legalidad y la institucionalidad, no haya respetado el debido proceso a Pedro Castillo de darle su defensa en la vacancia y que no se consigan los votos necesarios. Eso es lo que no aceptaba la ciudadanía. Y no aceptaba que el caso de Pedro Castillo haya tenido una respuesta inmediata de los fiscales, la Policía Nacional. Da Pedro Castillo su mensaje a la nación que no se materializa, según ya en la posición de varios abogados entendidos en la materia, pero y ya lo detuvieron al toque por flagrancia, pero en otros casos delictivos, en otros casos de corrupción, nunca se ha actuado así. Y entonces la gente entendió de que esa es una forma de discriminación contra un provinciano. La gente no entendía de que, además de todos los defectos que tenía Pedro Castillo, no entendía de que eso era pues lo que habían elegido. Y ellos entendían de que más bien a Pedro Castillo se le cuestionaba y era estigmatizado con un nivel de discriminación tal que en la práctica lo que hacía era también discriminar subliminalmente a las poblaciones del interior del país que eligieron a Pedro Castillo. ¿Es una realidad? Pues es lo que había y se eligió. Así lo entendió la gente.
Así lo entendió. Hay una frase que has, digamos, puntualizado y la actitud, en primer lugar, a ver, en Puno, en una plaza de Juliaca, me parece, Dina Boluarte, la plaza llena, dijo que Dina Boluarte, pues si es que lo vacaba Castillo, pues se iba y eso se entendía que iba a haber, digamos, adelanto de elecciones y de Claro. paso se planteaba a Asamblea Constituyente, se entiende. Ujú. ¿Qué, digamos, qué valoración le dan a la palabra allá a nuestros hermanos quechos aymaras? Mira, acá la palabra juega un rol muy importante. Los contrabandistas, quienes hacen comercio, llevan, ¿no? Que los conocemos como contrabandistas, no te hacen firmar un contrato. Te dicen, a ver, déjame tanto en mercadería, cuando lo termine de vender o lo vende en proporción, yo te lo voy a pagar. O sea, es un acuerdo de palabra. Las palabras en las comunidades tienen un rol bien importante, sobre todo por el factor femenino. Las mujeres, cuando determinan hacer algo en las comunidades, se hace. Y segundo, las mujeres son las que lideran la familia, lideran sobre todo la actividad familiar en las comunidades. De modo que no entendían cómo era posible que una mujer no respete su palabra, no cumpla su palabra. Y a eso abonado el hecho que diga Dina Boluarte salga diciendo lo que pasa que hay un machismo, que machismo político, que no me quieren el poder. Y entonces han sido las mujeres que se han volcado a las calles a decirle, oye, un ratito, acá no hay machismo. Nosotros también como mujeres no te queremos. Y entonces lo que ha habido es una confusión de hechos que han abonado para que la gente se siga sumando a las protestas por la renuncia de Dina Boluarte. Claro, porque esa actitud que ha mostrado Dina Boluarte ya no en Puno, sino que la mentira ya ha identificado, actúa de una manera distinta en su propia tierra, que es el masacre también en Andahuaylas. Y frente a eso, nuestros hermanos de Puno, pues como tú lo señalas, se levantaron, Mm, protestaron, y eso es lo que trae las consecuencias sucesivas, que es el mm. masacre que como ya podemos identificar. Mira, yo creo que lo que a la larga ha pasado es que después de lo que sucedió en Ayacucho, en donde la represión militar provocó muertes, pensaron que ese fenómeno de miedo iba a frenar a los puneños, ¿no? De ningún modo. Puno tiene una historia de luchas en donde han dejado en claro que sin luchas no se consigue nada. Es decir, eso es histórico aquí en el altiplano puneño, en varias etapas de su historia, republicana y colonial. De modo que lo que hay acá es una suerte de reivindicación constante por varios factores culturales, políticos, sociales, etcétera, que el gobierno nunca lo ha entendido así, y más bien lo que ha visto son no ciudadanos que se manifiestan, sino ha visto procomunistas, ¿no? Y que su visión le ha sido contraproducente. Justamente, Ludomir, no sé si nos puedes ayudar a comprender también el espíritu de un quechua, de un aymara, cómo es su esencia como tal, porque al mismo tiempo, cuando nosotros también hacemos videos, muchos incluso lloran de emoción al ver que los de Puno no se han rendido y han sido constante, permanente, e incluso han mostrado la capacidad de organización. Lo que pasa es que cuando tú atacas a los aymaras, que es la cultura más fuerte, más recia, más dura, y yo creo que también no solamente es un factor cultural, es también una realidad. El hombre del altiplano ha sabido dominar la naturaleza, como muchos otros peruanos en otras altitudes, los ayacuchanos, los huancavelicanos. Pero yo hablo de mi realidad y yo defiendo mi realidad. Acá el hombre del altiplano ha sabido dominar la naturaleza porque no es fácil criar alpacas a los 4.000 metros de altura. No es fácil hacer agricultura a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, te pongo un ejemplito nomás. En, en, tiempos en donde los cultivos de papa, quinoa y otros están en florecimiento y está por precipitarse una granizada, los comuneros, ¿cómo contrarrestan la precipitación de la granizada? Reventando avellanas, ¿ya? Y, sin embargo, el ejército
¿Sabe qué sale a decir? Los aymaras nos han perseguido con avellanas y nos estaban atacando y esa es una muestra que estaban armados. Oye, ese es un ejemplo de no conocer la realidad de Puno. Por ejemplo, en las comunidades, cuando va a granizar, ¿no es cierto? Preparan, suben a los cerros, hacen su pago a la tierra para que les vaya bien, porque ellos, para ellos la tierra tiene vida, porque si no habría tierra, no habría nada. La gente no va a comer, no va a vivir de tecnología, se distraerá con la tecnología, facilitará, pero no va a comer tecnología. Nosotros necesitamos el agua. ¿De dónde sale pues el agua? Del deshielo, ¿no es cierto? ¿No? El agua dulce. Entonces ellos cuidan. Entonces, vivir en esos ambientes también te forma, te hace rudo, te hace fuerte. Tienes que resistir, ¿no? Y entonces yo creo que la Aymara ha demostrado y ha puesto de manifiesto su cultura. ¿Y cómo pone de manifiesto su cultura en esta coyuntura? La solidaridad. En las comunidades practican el AINI. El vecino va a techar, todos los demás vecinos van, colaboran. Techo, van, te llevan tu cervecita, te llevan un asadito y todos comparten. Y entonces al próximo mes le toca al otro vecino y está en la misma circunstancia y todos ayudan y todos colaboran. El vecino está mal, ponen la cuota, hay que colaborar con el vecino, hay que ser la apoyada y se unan. Entonces, había una manifestación cultural puesta en escena, puesta en marcha en esta manifestación. Y decir de que acá ha habido una puesta comunista, eso es una gran mentira, eso es una gran ofensa. La solidaridad. Claro, en Andahuaylas también lo pude ver esa práctica, ¿no? Es como es que varias comunidades, yo me quedé atrapado en Andahuaylas porque fui antes del 4 de enero, yo regresaba de Cusco hacia, ¿no? Digamos por tierra, me quedé a Abancay, de ahí Andahuaylas, por curioso me fui, y me quedé atrapado porque ahí habían también decidido paralizar seco, ahí se movía, salvo ese otro horario había para trabajar, pero veía cómo es que las comunidades campesinas bajaban por día, más o menos 3 comunidades, y ahí traían su comida, compartían, tendían, digamos, el mantel en el piso, La ahí ponían, fiambrada. sí, queso, Mira, papa, maíz. yo te comento, y uno estaba en Ilave y la gente decía, mira, mientras en la ciudad, si ustedes quisieran hacer lo mismo, ¿qué llevarían? Tu lomo saltado, tu milanesa, tu, no sé, cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero nosotros acá compartimos en igualdad. Un sector o una familia trae su papa, que es la misma, de la misma variedad, y una papa de la misma variedad también trae otra familia. Y todos comemos por igual. Y todos somos iguales acá. Tenemos el chuño, que sale de la papa. Tenemos el queso. ¿Ah? Tenemos nuestro guiso de la cebolla. ¿Qué nos diferencia? Somos iguales. Entonces, yo decía, sí, ¿no? O sea, qué simpático también, ¿no? Compartir. Y cuando la gente decía, ¿cómo se mantiene esa gente? Se mantiene con eso, pues, porque el chuño se puede ser guardado hasta 5 años, 6 años. Normal. Esa es la comida. Y en las comunidades, ¿de qué viven? Pues de papa, de su leche, de su queso, de su carne. Y a unas comunidades como en Ilave todavía practican el trueque. Van y dicen, yo te llevo, no sé, pues, no sé, chuño. Y vas a otro sector que tiene fruta, va, lo intercambias, ¿no? Por peso, ¿no? Proporción, ¿no? Entonces, había práctica. Entonces, esos elementos para la capital le parece extraño, primitivo, ¿no? De otro mundo, ¿no? Imposible que esté dando realidad. Los comunistas, no, pues, eso se llama desconocer el país. Más bien tenemos que decirlo, no son comunistas, sino son comunidades, ¿no? Comunidades campesinas que tienen una tradición histórica, como has podido señalar. Y ahora, en el campo del trabajo, ¿cómo es? En el campo, digamos, de festival también, ¿no? Es decir, eh, yo he podido personalmente trabajar con un hermano, digamos, de Puno, y eso fue aquí en Lima, en Gamarra. Trabajábamos día y noche, incluso chachando nuestra coca, porque teníamos harto trabajo para poder cumplir y entregarlo también los encargos. Es decir, había un espíritu de trabajo de hacer, uno, lo mejor, como tú lo has podido explicar también, y lo otro era, en lo posible, cumplir con la palabra, con el encargo. Y el trabajo era muy disciplinado.
y cuando había, digamos, fiesta, pues iba también a celebrarlo a lo grande. ¿Es correcto así en el espíritu de un Sí, puneño? sí, sí. Y eso lo puedes ver bien en las comunidades de esta misma ciudad, ¿no? El puneño trabaja, hace todo y cuando tiene que celebrar, celebra lo grande, ¿no? Bota, como quien dice, la casa por la ventana. Y es también una forma también de sentirse también tan humanos, ¿no? O sea, es decir, también quieren festejar y, por ejemplo, en la fiesta de la Candelaria, que se celebra cada febrero, de todos los años, durante 2 semanas, del 1 al 15, las comunidades campesinas vienen a danzar aquí en Puno y ellos vienen a danzar no porque quieran divertirse, ellos vienen a representar a su pueblo y tienen que danzar de la mejor manera. Y las comunidades se organizan, eh, es disciplinado. Las comunidades se organizan, se preparan, traen y buscan a sus trajes más antiguos, ¿no? Su vestimenta, su indumentaria, ¿no? De bayetas, o sea, y se preparan con anticipación. Ellos vienen a representar a sus pueblos. Y entonces, cuando se da eso, hay también un festejo, en donde compartir con ellos también es muy interesante porque conoce su idiosincrasia, su perspectiva, sus problemas, sus realidades, sus frustraciones, sus alegrías. Y el puneño es eso, siempre el puneño es trabajador donde vayas, porque si no, ¿cómo explicas que el 90% de tasneños son puneños? Los quienes O, residen, perdón, en Tacna son puneños. En Lima, en Gamarra, en Unicachi. Gracias a la cultura puneña también existe un lugar muy atractivo, concurrido, que se llama Villas del Titicaca, ¿no? Y hace alusión al Titicaca. Gracias a también el 90% de quienes viven en Arequipa son puneños, lo propio pasa en Moquegua y en gran medida también pasa en Cusco. Yo pienso que el puneño, la fuerza del puneño ha construido el sur y la fuerza de los peruanos del interior del país han construido Lima. ahora, en cuanto a las similitudes o algunas diferencias que pueda haber, digamos, en cuanto a quechuas y aymaras, ¿qué diferencias encuentras en todo A caso? ver, ¿Qué a ver, coincidencias también? a ver, en términos generales, el aymara es más luchador, más guerrero, es más apegado a su cultura. El quechua se identifica más con la educación, se podría decir, gubernamental, ¿no? Está más alineada a las políticas nacionales, más abierto, ¿no? Eh, ambos tienen como fin, no como fin, pero tienen como práctica común la ganadería, la agricultura, comerciantes todos, no natos, pero culturalmente y colectivamente su actuación es más rebelde son los aymaras, más cuestionados, más integrados, más unidos. Ellos cuando se hacen la convocatoria como aymaras es la convocatoria a todos. Los quechuas se convocan, se unen y salen en apoyo, en solidaridad, en respaldo, se unen. Eh, Cuando ven a alguien desvalido, desprotegido, lo acuden. Los aymaras salen, pero por ejemplo en las comunidades aymaras tú nunca vas a ver a alguien que esté pidiendo limosna, ¿no? Eh, y no te olvides que todo ese panorama ha hecho de que el, que a Puno se vea en dos miradas. Una es la mirada de Lima y otra cosa es la mirada de Puno hacia el resto del país. Y ha sido Puno quien ha liderado la batuta, y ha liderado la batuta básicamente por el protagonismo de las comunidades. Lo que se ha vivido en el altiplano ha sido un fenómeno nunca antes registrado, porque las comunidades antes nunca han luchado por temas de carácter político, que para muchos puede ser fofo, no sé, a veces ideales, ¿no? Pero ha habido, Justamente, Lubomir, Dina Boluarte, cuando asumió la presidencia, dijo, ¿por qué no piden cartera? ¿Por qué no piden remodelamiento de colegio o agua, desagüe? ¿Por qué no piden eso? ¿Por qué lo están que, haciendo lo que están haciendo? Como que tratando de que, pues, aceptaran, digamos, petitorios que son tradicionalmente, se le hace a un gobierno, ¿no? Necesitamos capista, necesitamos cartera, lo que pero pasa es de que lo que pasa es de que nunca se han imaginado que los pueblos del interior del país también eh, lo han visto como poblaciones rurales
que tienen solamente que vivir en su tierra, en su campo, en su agro. No, también saben pensar los comuneros, saben pensar los pobladores quechuas y aymaras. Tienen ya sus hijos profesionales, sus hijos ya estudian en Lima, en la Católica, en Arequipa, en universidades privadas. Entonces, eso hace que también estén informados, se informen por sus hijos. Y el gobierno les habría dicho, bueno, a ver, quieren obras, les vamos a dar obras. Es como dijeran, a ver, señores, ustedes no piensen, pidan obras. Y también los ha vendido como si no supieran pensar. Y yo creo es otra muestra de que no conocen el Perú. Es otra muestra de que no conocen que el Aymara, muchos de ellos no sabrán, no tendrán versados, bien discursados al momento de hablar, pero tienen mucho patriotismo desarrollado dentro, mucha información, porque en las comunidades la gente se informa por las radios, ¿ah? Hacen sus labores con la radio al costado. Entonces están informados. Y no darles valor es para él, lo han interpretado ellos diciendo de que, oye, esto es una evidencia de que esta democracia no nos da valor, que solamente le llaman democracia cuando nos convocan a votar y no cuando nosotros reclamamos, cuando nosotros pedimos, cuando nuestro descontento no es canalizado. Justamente, o sea, tal vez yo no sé si que me equivoco en tratar de comprender, es decir, ya han pedido lo que sugiere Dina Boluarte varias veces, ¿no? Es decir, han pedido pistas, colegios de alguna otra manera, y nunca lo han cumplido. Y entendiendo más que Dina Boluarte no cumple con la palabra, pues me parece que por ese lado también le han pedido renuncia inmediata, porque uno escucha decir a Dina Boluarte, voy a renunciar si es que lo vaca en Castillo, y no la cumple. Y encima manda militares a su propia tierra. Es que lo que pasa es de que la gente entendió de que la gente ha aceptado una sucesión constitucional, pero la gente entendió que hubo una sesión constitucional media rara, pero bueno, finalmente sucesión constitucional, pero nunca hubo una sucesión política, porque se supone que Pedro Castillo había elegido a Dina Boluarte en su plancha y políticamente estaban cuestionadas. ¿Pero qué hizo Dina Boluarte? Aliarse con quienes le hicieron la guerra toda la vida desde el Congreso a Pedro Castillo. Entonces entendieron que lo que hubo es una sucesión constitucional, pero nunca hubo una sucesión política, porque nunca se cumplió lo que se anunció, porque lo que más bien hizo Dina Boluarte es que despertó la indignación de la ciudadanía al mandar mensajes que no guardaban relación con una mujer que se vendía como alguien de izquierda, que en su campaña al Congreso, en las elecciones complementarias, decía el cambio de la Constitución y luego dijo, no, no es momento, no puede darse, no es la coyuntura, ¿no? De modo que todos esos elementos no han ayudado y por el contrario han exacerbado los ánimos de Puno y la coyuntura sigue latente, que debe reactivarse, no reactivarse en su magnitud, pero sí el descontento se va a seguir manteniendo y manifestando el 28 de julio, que los comuneros ya han acordado desplazarse a Lima. Justamente, Ludomir, aquí en Lima muchas veces cuando uno ve medio de comunicación dice, bueno, Puno ya dejaron, digamos, de luchar, fue un fracaso, no han logrado nada, y bueno, Puno está en paz. ¿Qué de cierto tiene esa afirmación? Mira, las luchas en la historia de la humanidad han sido materiales e inmateriales. Y lo inmaterial es lo que no se ve, lo que no se palpa, pero que se entiende a partir de una serie de conceptos. Y los materiales, la lucha material probablemente no se haya logrado la renuncia de Dina Boluarte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha tenido el apoyo de la derecha, porque ha tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque la realidad sería distinta. Porque si así como los medios y se sumaron a pedir la renuncia de Manuel Medino por la muerte de Iti Bryan, yo pienso que acá la historia hubiera sido distinta. Lo que pasa es que acá se ha actuado con mucho prejuicio. Cuando dicen de que no se ha ganado, ¿cómo que no se ha ganado? Sí se ha ganado la lucha inmaterial. Puno en estos momentos es o no un símbolo de resistencia contra el gobierno.
Es a partir de Puno, sí o no, que se ve con otra cara al Perú. Es a partir de las protestas de Puno que en el mundo han visto con preocupación lo que está pasando en Puno y el protagonismo de las poblaciones quechua y aymaras. Es o no que en varias partes del mundo varias universidades están impulsando estudios sobre lo que está pasando en Puno. Es o no hay interés en Puno sobre lo que está pasando y lo que vaya a pasar en adelante. Entonces, ¿se ha ganado o no se ha ganado? Se ha ganado. Que no se ha ganado ganado la renuncia de Ina Boluarte no significa tampoco que ella va a estar hasta el 2026 con el aplauso. Total, no, de ninguna manera. O el informe de la Comisión de Derechos Humanos no le da la razón a Puno. ¿Le da la razón a Puno? ¿O no? ¿O acaso desde Puno no se acaso desde Puno, por la mano del propio gobierno, no se da cuenta cómo los poderes de factos y la llamada derecha manipula la información? ¿O no? ¿Se ha ganado o no? Se ha ganado. Ahora, hace poco, ayer exactamente, el ministro, entre comillas, ministro Alberto Tarola, ha dicho que mientras que esté como presidenta Dina Boluarte, no va a haber toma de Lima, es decir, marcha que se está anunciando, me parece, desde la región de Puno, también reiniciar las protestas y la quincena, no sé si es correcto eso, Ludmiro. Va a haber un desplazamiento de aymaras y quechos a la capital desde la quincena de julio. Y lo que diga el Premier, bueno, yo creo que hay que tomarlo como ya lo han dicho los dirigentes, ¿no? Hay que tomarlo de quien viene, de alguien que amparó desde el gobierno la violación de derechos humanos y lo único que le faltó a Otárola es decir, bueno, ya saben lo que les espera, es lo único que le faltó, nada más. De modo que la indignación crece, la indignación sigue. Así, y el acuerdo es que si viene alguien del gobierno, no lo van a aceptar. Ahora, en cuanto, antes de pasar en cuanto a la protesta estrictamente, en cuanto al litio, porque también se ha dado a conocer que hay acuerdos. ¿Cuáles son acuerdos en cuanto al litio? Aquí en el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de su ministro, creo que me parece le dio una entrevista a prensa extranjera, ahí se mencionó que pues piensan facilitarle a una empresa canadiense, en este creo que es no me recuerdo su nombre, Yellow Cane. ¿Cómo lo han asumido eso? Porque se entiende que también... Los aymaras y las reuniones de los dirigentes han dicho que no están en contra de que se explote el litio. Lo que pasa es de que más bien no van a permitir que el litio salga como materia prima. Lo que ellos están exigiendo es que acá se procese. Primero, para que la región tenga recursos por el efecto del canon. Y segundo, para que se genere trabajo y para que el Perú se industrialice. Y segundo, lo que ellos han dicho es, a las mineras les es fácil llegar a acuerdos con las comunidades de influencia directa e indirecta, que en muchos de los casos los engañan con obras que son obras de las que no hace el Estado, pero que en la práctica no solucionan ningún problema. Lo que ellos han dicho es que tiene que haber un fondo de desarrollo para las 13 provincias y la totalidad de distritos, 110 distritos. Este es un recurso no solamente demandado para la fabricación de litio, sino también es un recurso de interés geopolítico. Sí. Geopolítico. China, Rusia, Estados Unidos y otras partes del mundo demandan el litio. Y entonces después de Chile, Bolivia y Argentina, los focos van a estar centrados en el Perú. Y los comuneros dicen, y así nomás lo vamos a dejar que se vaya el litio, porque hay un señor que lo concesionó administrativamente un área del territorio nacional. Y otro elemento que hace que también los comuneros digan que el Estado tiene que tomar protagonismo sobre el litio es el siguiente razonamiento. Los comuneros en sus reuniones han dicho, si los dueños de la concesión crean la vacuna contra el COVID o una enfermedad, que se hagan ricos. Si los señores crean un celular, que se hagan ricos. Si los señores crean una tecnología moderna, que se hagan ricos. Pero ¿por qué se van a hacer ricos con un recurso no renovable que le pertenece a todos los peruanos? Ellos dicen, ¿acaso no tenemos derecho a tener más fondos? Esa es su conclusión. Ahora, ¿están en razón o no están en razón?
Claro, fíjate, me trae a la memoria lo que tú señalas. Por ejemplo, ejemplos tenemos en Basta, ¿no? En cuanto a la explotación, digamos, minera en La Oroya, muchos históricamente señalaban que esa zona era, digamos, un lugar donde podían pastear y cultivar. Entró una minera y dejó, digamos, en desierto, que no sirve para nada. Incluso, digamos, la pesca ha malogrado. Y esas prácticas se han prolongado y nunca han podido de alguna otra manera también reparar eso. Y también seguramente ese tipo de actitudes que ha mostrado en la región de Puno plantean que sea de una manera distinta, que no está en contra, como también lo señalas, en cuanto a que se pueda explotar, sino que se pueda industrializar, digamos, tal vez con una transferencia tecnológica. Ya, pero también la explotación no es la explotación o sea, el estar a favor de la explotación de la minera tampoco debe suponer una carta blanca en desmedro del medio ambiente. Tienen que respetar el medio ambiente. Yo hace años he hecho un reportaje, que te voy a compartir más luego, sobre cómo es que la mina Arasi explotaba oro en las alturas de Ocubiri, en la provincia de Lampa, y del interior de la mina se evacúa agua ácida y este se une con un río de agua transparente. ¿Qué puedes explicar? ¿La mina ha reparado? ¿La mina ha indemnizado a los comuneros? ¿Pero hay un estado débil? ¿Que se explote oro? Sí. ¿Respetando al medio ambiente? Sí. ¿Que paguen sus impuestos? Sí. ¿Que si causan daño, indemnicen? Sí. Pero cuando no hay, ¿por qué el Estado tiene que ser débil bajo el cliché de la inversión privada? O sea, en nombre de la inversión privada se acepta todo y dejando desprotegidos a las comunidades, al medio ambiente, no hay derecho. Yo estoy de acuerdo que sí hay que explotar esos recursos. Estoy de acuerdo que el Perú necesita recursos no para regalarlo, sino para crear condiciones, digamos, que le den mejores calidad de vida a los peruanos sin pensar ni en comunismo ni en socialismo. ¿Es tan difícil eso? O sea, eso a uno cuando piensa eso tiene que ser comunista, terrorista, senderista. No, pues, no, yo pienso que hay que dar, sí, hay que explotar recursos, pero que beneficien a todos, porque no todos se benefician igual, no todos tienen recursos suficientes. Y otra cosa es la efectiva ejecución del canon. Esa es otra cosa. Pero yo digo, con tanta plata que hemos tenido, ya deberíamos tener los trenes que tienen Europa para desplazarse, en donde tú pagas $20 y viajas la distancia que puede ser la mitad del viaje Puno Arequipa en una hora y viajas tranquilo y cómodo. Lo que se tiene que pensar el Perú para beneficio de todos los peruanos. O sea, no puede ser posible que el puneño tenga que trabajar por lo menos un día de su vida, invertir un día de su esfuerzo para comprar un balón de gas. O sea, un día de su vida que ya no va a volver biológicamente. Claro, claro. Ahora también en Chile han tomado una decisión, digamos, muy audaz en cuanto al tratamiento litio, ¿no? Es decir, va a participar el Estado, incluso involucrando a las comunidades de esas zonas. Es lo que más o menos ha podido anunciar el Boris. Ya tocaremos esos temas en otros espacios tal vez, pero yo sí quería, para más o menos entrando al programa parte final, en cuanto a la agenda, digamos, y la plataforma de lucha, y seguramente hay debates, todavía continúan para volver hacia Lima. ¿Cuáles son, digamos, por ahora, agendas ya pactadas para poner en marcha y tratar de cumplirlos en la región de Puno en cuanto al rechazo a la señora Dina Boluarte y también por reivindicación de lo que fueron víctimas, ¿no? Mira, lo que pasa es de que la gente es única. Van a ir a Lima a decirles al gobierno los puneños no se rinden ni se van a rendir. Y segundo, van a ir a Lima para decirle al gobierno Dina renuncia. No, probablemente no le van a hacer caso. Sí, sí, probablemente no van a hacer caso. Pero le van a decir que la presencia de Dina Boluarte está generando descontento, indignación y que se mantiene y que esa señora es un problema. Tercero, van a ir a decirle a Lima, a los puneños, las comunidades quechos aymaras van a decirle a Lima, nosotros, es un derecho de los ciudadanos que esta democracia incluya nuestros reclamos, porque no solamente democracia es
convocarlos a que voten. Contundente. ¿Va a haber alguna reunión en la región de Puno? El día 27 de ¿El mayo paro? el día 27 de mayo hay una reunión en la provincia de Zángaro, ampliada, donde van a ratificar estos acuerdos. Y estos acuerdos los van a reafirmar porque hay un paro el día 30 de mayo, un paro regional. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero el hecho que ya se convoquen a un paro ya es un mensaje. Es decir, no, Claro. no se van a tirar atrás. Igual van a seguir. ¿Y algún reunión macro región sur, así como lo que pasó en Arequipa? Entiendo que hay una reunión más adelante, no sé, no tengo fecha, que va a ser en Andahuaylas, Abancay, bueno, te mentiría exactamente, pero sí hay una reunión macroregional en donde la perspectiva es julio. Esa reunión va a ser en el mes de junio. La perspectiva es que no solamente Puno vaya a la capital, sino también las regiones del sur del país. Claro. Leomir Fernández, yo quiero agradecerte, muchas gracias por tu tiempo. Muchos te consideran como un hermano más y sobre todo el respeto que he podido yo también ver personalmente en cuanto de parte de nuestros hermanos de Puno, cuando fui también a cubrir primer encuentro de víctimas de Dina Boluarte. Tus palabras finales y sobre todo yo quiero rescatar tu sencillez y el respeto que te tienen nuestros hermanos de la región de Puno. Gracias hermano, te agradezco. Yo te agradezco tus palabras. Y no, bueno, lo único que yo tengo que agradecerles a la gente es su apoyo, su solidaridad, su afecto. Y yo les agradezco a todas las comunidades que me han permitido llegar a sus pueblos y me han permitido. Ha habido días en donde he caminado horas y he tenido que compartir con ellos, comer, entender su problemática. Además que soy puneño, o sea, yo soy puneño, Claro. yo quiero a mi tierra, entiendo a su gente, y lo que tiene que hacer el periodista es informar para el interés público, informar lo que pasa en su realidad. Otra cosa será la defensa del modelo, la defensa del establishment. Eso que lo hagan otros y tienen derecho. Pero yo pienso que el periodismo tiene que informar lo que le interesa a la colectividad, no lo que le interesa a una perspectiva política, ideológica. Yo creo que hay que pensar también que el periodismo también contribuye, el periodismo también puede sumar y no va a haber en el país reconciliación si no hay verdad. No va a haber en el país reconciliación si hay alguien que sigue polarizando el país. Y yo creo de que en ese sentido te agradezco por la convocatoria a este espacio, te felicito por el programa y yo creo de que lo único que he hecho este tiempo es hacer mi trabajo y aunque no creas, este oficio es hermoso. A veces es difícil, pero es hermoso. Justamente no quería dejar de preguntarte, ¿qué tan difícil al mismo tiempo es, digamos, estudiar periodismo, eh, mantenerte, como lo señalas, leales, digamos, a la formación y sobre todo defender las causas de los intereses propios digamos, en este caso, de un país, de una región? Mira, yo creo que simplemente tienes que ser un ciudadano de a pie, es todo. Lo digo ¿Sabes por qué? porque también estamos sometidos a grupos de interés, ¿no? O sea, digamos, hay, digamos, como puedo decir, líneas editoriales que pues yo no sé si en tu caso te han limitado también en Yo, algunos yo, medios de yo, 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 comunicación que hayas yo, trabajado. yo tengo que ser bien sincero de que aquí en la República nunca me han puesto un límite, nunca me han puesto una mano, ¿no? Y eso lo tengo que defender y también reconocer. Pero tampoco no podrías negar la realidad. O sea, no puedes negar la realidad. No podemos negar la realidad que el peruano que gana 1.200 soles, que gana 2.000 soles, tiene que trabajar un día para comprar un balón de gas. El peruano tiene que trabajar tiene que trabajar día y noche para trabajar y ni siquiera tener una vida módica, que la situación es crítica en el país. Si un profesor
gana 3.000 soles al mes y cuántos años tiene que trabajar para acumular 50.000 dólares, que significa comprar un terreno y luego juntar otros 50.000 dólares o 20.000 dólares que puede significar la construcción. Ponle 70.000 dólares y te ganas 3.000 soles y tus gastos familiares son 2.000. Eso con un profesor que gana 2.000 y hay gente que gana menos, hay gente que vive menos. Esa es una realidad. Y entonces no podemos taparnos, no podemos cegarnos a la realidad. No podemos no podemos negar una realidad que hay pobreza, hay desempleo. Esa es una realidad. O sea, decir lo contrario, maquillar, yo pienso es esconder, nosotros mismos negarnos. Y entonces, yo estoy convencido que lo que pasa en el país tiene que cambiarlo. Y yo creo que también a eso tenemos que contribuir al debate. Y yo creo de que para eso no hay que pensar en comunismo ni socialismo. Hay que pensar, lo que se tienen que hacer es crear políticas públicas para que la mayoría de ciudadanos acceda a los servicios básicos. Y el Estado no tiene por qué regalarle nada a los ciudadanos, pero cóbrale lo justo. Cóbrale, porque cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Y va a endurecerse, a acrecentarse lo que pasa ahora. No tienes calidad de salud si no te la pagas. El Estado te da salud, pero de medio pelo, sin especialistas. ¿Quieres especialistas? Vete al mercado. Y el Estado no hace nada, no toma medidas para que ese médico que le paga realmente cumpla su trabajo y estén en esos puestos gente que sí merece estar. Ahí no hace nada. El Estado te da educación de medio pelo. Ahora, y si quieres mejor, ve al sector privado, págatelo. Y entonces en el sector privado nacen personas como Acuña, como otros personajes que ya hemos visto que han hecho de la educación un negocio, ¿no es cierto? Entonces, no hay pues calidad de negocio, hay mercantilismo, ¿no es cierto? De modo que tenemos que hacer de que los peruanos nos parezcamos en lo posible, seamos tan semejantes, teniendo todos un nivel de educación de calidad. Y entonces, yo creo que eso es imposible. No, no es imposible. Para eso tendrán que los profesores prepararse, ganar mejor, sí, pero al gobierno, al Estado, al gobierno le preocupa eso. No, todos lo dejan al mercado, ¿no? ¿Quieres tener la cosa de calidad? Vete. Hablan del turismo, pero hablan del turismo como si fuera una cuestión mágica del mercado. Maestro, si tú no tienes liquidez, no vas a poder viajar. Si tú no tienes ahorita para pagar $300 para irte a Lima, Cajamarca, Alán, no vas a viajar, hermano. Así de sencillo. Y si no hay accesibilidad, no vas a viajar, hermano. Así de sencillo. Punto. Pero que utilices el argumento del turismo y la afectación al turismo en esta protesta, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es que los peruanos, por ejemplo, no tengamos que pagar tanto para llegar a Machu Picchu. ¿Ah? Que no solamente tenga que ser el tren el modo de llegar a Machu Picchu, que este es un servicio monopolizado, que el servicio vehicular de Ciudad Machu Picchu al centro arqueológico, ¿no es cierto?, no sea tan caro, monopolizado, y el Estado no diga nada, no pase nada. Al contrario, tenemos que hacer que nosotros mismos tenemos que generar turismo con nosotros mismos, viajar nosotros mismos generar trabajo. Eso no lo ve el Estado, no les preocupa. No les interesa monopolizar. Tiene que haber no una, tiene que haber 20 empresas, líneas aéreas, ¿ah?, para que haya con mayor competencia. Entonces, digo, tan difícil es cambiar eso. Y cuando uno habla eso, cuando uno lleva debate eso, ¿por qué tienen que llamarlo comunista, terrorista, senderista, Movadef? ¿Por qué? Al contrario, el arte de la política es hacer el bien para los demás. Eso es la política. Tú cuando ordenas tu casa, estás haciendo política. Estás ordenando cómo tienen que ser las cosas para tu bien, para tu comodidad. Y tan difícil es que los políticos hagan eso. Repito, hay que apoyar la inversión privada, pero no hay que darle la mayoría de gollerías a la inversión privada al punto que hagan lo que quieran con el ciudadano de a pie. Yo estoy de acuerdo con la inversión privada, pero no estoy de acuerdo de que la gran empresa tenga beneficios y los pequeños no. ¿No es cierto? Yo estoy de acuerdo con la inversión privada, pero no estoy de acuerdo con el abuso.
porque finalmente la empresa privada no subvenciona nada. No puede ser posible de que cueste tan caro un examen, una consulta. Y en las comunidades hay gente que se muere. ¿Ah? A veces, cuando tú lo analizas más, termina siendo un tema de personas, de política pública. Y entonces, yo creo que son factores que tienen que llevarse al debate y son factores sobre el cual hay que tomar determinaciones. Muchas gracias, Timoteo, y te agradezco mucho y te felicito por el programa. Y nada, para mí ha sido un gusto charlar contigo. Y nada, adelante, maestro, y para que lo gustes, bien a Puno, hermano. Bienvenido a Puno. Recorramos las comunidades, visitemos las comunidades. A mí me gusta visitar sus pueblos, me gusta visitar sus mercados, me gusta entender, comprarme de las comunidades. Eso es lo más hermoso. Me gusta Plaza Vega, me gusta Real Plaza, me gustan los supermercados, pero lo más humano, lo más real está en las comunidades. A mí también, a mí también me gusta, como dices, los supermercados, pero a mí también me gusta mi caldo de carache, Mi mi caldo de cabeza, cancacho. mi caldo de cabeza en el mercado. Me gusta un pollo broster en un buen supermercado, pero sí, pero me gusta más comerlo el salchipollo de la esquina, de la casera. ¿Ah? Eso me gusta. Es también aprender a valorar lo tuyo, querer lo tuyo. ¿Ah? Lo otro es una puesta en escena bien bonita, un buen negocio. Y está bien, la gente que quiere ir, que vaya. Y si ellos hacen ricos porque hay gente que cree en su servicio, que vaya. Pero que también hay que exigirle que paguen sus impuestos. También hay que exigirle que a esos empresarios, que también son peruanos, y los que trabajan ahí son peruanos, antes de ser ellos trabajadores, son también peruanos. Y son tan peruanos, y tienen algo de quechua, algo de aymara, algo de puneños, algo de arequipeños, y algo de ayacuchanos y cajamarquinos. Como siempre decimos, Tupananchis Kama, es decir, hasta otro encuentro. ¿Cómo se dice en Aymara? Bueno, gracias, hermano. Y un abrazo. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en el próximo programa. Leomir, por favor, díganos cómo te pueden seguir, cómo pueden Bueno, seguir la información que tú brindas. yo estoy en mi cuenta de redes sociales, en Liubomir Fernández, en Facebook, igual en Twitter, Liubomir FF, son mis apellidos, Fernández. Y nada, gracias a todos ustedes y adelante, maestro, adelante. Tupananchis Kama, hasta otro día, hasta otro programa. Fuerte abrazo a todos, de todas. Abrazos, hermano.